Muy buena pregunta, Sí, ¿verdad? Aquí también. tenemos a Lucía Reinero, que es profesora de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Está con nosotros y justamente con ella vamos a tratar de responder a todas esas interrogantes, pero al mismo tiempo hablar un poco, profundizar un poco en cuáles fueron las causas, que creo que es una de las cosas que está implícita en las preguntas, las causas del estallido popular que tomó la Bastilla. Bueno, las causas son varias. No podemos ubicar solamente una causa en específico, aunque ahí sí hay una causa que hizo que se prendiera la chispa, que fue la destitución del ministro de Finanzas Necker, ¿no? Esa es una causa inmediata, muy Bueno, eso sería importante. interesante, pues una de las menos trabajadas, ¿no? Pues la gente siempre te dice, bueno, es que no había pan, es que no había esto, que no había Bueno, lo otro. sí, bueno, el problema, por ejemplo, de la escasez de pan, que hacía que también el precio del pan aumentara, eso ya venía prácticamente en todo el siglo XVIII. Inclusive hubo una llamada guerra de las harinas, que era precisamente porque se había liberado el grano, o sea, el precio del grano, y con la escasez eso entonces tendió a subir mucho. Y hubo un descontento, pero hasta allí no hubo mayor cosa, ¿no? Es decir, como que se controló la situación. El cambio viene específicamente ya a partir de 1788, en vísperas pues ya de la reunión de los Estados Generales, cuando el pueblo comienza a sentir que, bueno, le aumenta el pan continuamente y comienzan a hacer una relación que para defender su pan cotidiano no solamente tenían que protestar contra el agricultor o contra el panadero o contra el intermediario, sino que además ahora tenían que protestar inclusive contra el gobierno. Esa es una diferencia que pareciera que no es muy importante, pero sí es sustancial, ¿no? Es decir, ya ahora se involucra también una cuestión de tipo económica, ¿no? Y se va a enfocar esa protesta contra el gobierno, es decir, contra el rey. ¿Y qué pasaba con ese ministro destituido? Ese ministro era muy popular. Necker, de hecho, cuando se convoca a la reunión de los Estados Generales por parte del rey y se llegan a las elecciones, él es el que pues propone que se haga la doble representación para el tercer estado, es decir, para las clases no privilegiadas. Eso es un punto realmente central, porque hasta ese momento, bueno, tenía ya 175 años que no se convocaban los estados generales, y ahora que el rey los convocaba debido a la crisis que venía pues desde hacía bastante tiempo atrás, lo que estaba en ese momento decidido era que se le diera la doble representación a ese tercer estado, que vendría a ser entonces la suma del número de representantes que tuviera el primero, es decir, el clero, y el segundo estado, que era la nobleza. Entonces se le iba a dar. Ahora, como tradicionalmente se había votado por orden, es decir, por estado, un voto cada estado, sí. El hecho de dar la doble representación, que eso lo permitió el rey sin ningún tipo de mayores problemas, significaba que si el tercer estado llegaba a tener mayor número de votos, porque estaban seguros que la aristocracia, había una aristocracia liberal, tanto en el primero como en el segundo estado, podían entonces pasarse al tercer estado y de esa manera pues lograr los cambios que ellos estaban buscando. Sin embargo, desafortunadamente el rey no entendió el momento para en ese entonces. No, él Y, estaba absolutamente pero confundido en relación a la magnitud. Sí, pero esa confusión también tiene un porqué. Después podemos hablar de eso. Pero en este momento el rey entonces se mantiene decidido a que no va a otorgar el voto por cabeza, o sea, por individuo, sino que se va a mantener el voto por orden, es decir, un voto por cada estado. De manera que esa doble representación no iba a ser lo suficientemente importante, no, para nada, no iba a ser precisamente, significativa. exacto, por esa razón. Entonces ya eso empezó a calentar las calles. A Necker se le veía como el hombre que estaba más cercano al pueblo, que proponía cosas, es decir, en ese momento pues había también una idea que había una conspiración aristocrática
que lo que se pudiera hacer por parte del tercer Estado iba a ser bloqueado o saboteado por estos aristócratas. Y bueno, eso fue calentando pues toda la calle. Hay otra cosa que es también toda la protesta social que comienza ya en 1788, y hay dos protestas paralelas. Una en la ciudad, específicamente en París, también en otras ciudades, y otra protesta que se da entonces en el campo. O sea, son dos protestas, una rural y una urbana. Sí, porque decíamos que una de las grandes interrogantes en relación a eso era, bueno, ¿esto se va a quedar en un asunto parisino, en un asunto de París, o va a permear hacia el interior del país? Sí, por ejemplo, Lyon era otra importante ciudad que también se manifiesta en ese momento. Se puso virulenta también. Sí, todo. Y el campo, en este caso, pues los campesinos van también a protestar. Y esa es una protesta larga, esa es una protesta que comienza en el invierno de 1788 y termina en el otoño de 1789, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 10 meses de protesta, tanto en el campo como en la ciudad. Hasta que por fin deciden entonces ponerle un parado a todo eso, pero en todo ese periodo es allí donde se sucede la toma de la Bastilla. Ajá, el 14 ¿cómo esto hace de julio. eclosión y lleva al pueblo a pretender tomar una fortaleza como esa? Sí, hay una serie de hechos. El día 12 de julio de 1789 llega la noticia a París que el ministro Necker fue destituido. Cuando eso es conocido, inmediatamente hubo una eclosión de manifestaciones, pues. Sí, de malestar en todo el mundo, y empiezan una serie de protestas. Y se reúnen específicamente en el Palais Royal. El Palais Royal era, vamos a llamarlo así, el cuartel donde vivía el duque de Orleans. El duque de Orleans era enemigo de la familia real, y él entonces se coloca como un dirigente de primer orden dentro de todas estas manifestaciones. Después va a ser un jacobino, pues, sí. El famoso Felipe Igualdad. Sí, señor. Y es allí donde comienzan a reunirse las manifestaciones, y aparece un personaje que hasta ese momento era prácticamente desconocido, llamado Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, este hombre, un periodista con un verbo increíble, llama... Era un agitador, un básicamente. agitador perfecto. Él llama a todo ese pueblo reunido allí en el Palais Royal a que, bueno, que se armen, porque ellos tienen que parar ese complot aristocrático, ese peligro, porque ya los Estados Generales se habían reunido desde el 5 de mayo y ya habían pasado una serie de cosas que evidenciaban que podía el rey mandar las tropas fieles, leales a él, para disolver Y es cuando ellos resuelven ya, bueno, la única manera que tenemos de conseguir armarnos como debe ser es tomar la Bastilla. Sí, porque había un peligro ya tenemos que ir real. redondeando. Sí, había un peligro real, que eran las tropas del regimiento alemán y el regimiento de Flandes y otros más estaban ahí alrededor de la ciudad de París, y ellos pensaron, bueno, el centro donde estamos nosotros, que es el ayuntamiento, que ahí nos van a disolver, pues. Claro. Entonces la forma era precisamente tomar las armas. Y las armas estaban dentro de la Bastilla. Sí. Bueno, ya tenemos que terminar. Está muy interesante. Muchísimas gracias. Tendremos oportunidad seguramente de conversar estos y otros temas históricos interesantísimos que tenemos con Lucía Reinero, profesora de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos ha hecho el honor de visitarnos aquí en La Hora Clave en España. Impresionante la desconexión, bueno, de Felipe del Rey y su pueblo. Toman la Bastilla y él cree que se trata de un simple descontento. Sus palabras no pueden ser más reveladoras de su incomprensión de la verdadera naturaleza del conflicto. Dijo textualmente al pueblo: la causa de vuestras inquietudes conmueve el corazón de todo buen ciudadano y toca sensiblemente el mío propio. Pensaba que con otros regimientos militares que llamaría como refuerzo, podría abortar la insurrección parisina. Él creía que se trataba simplemente de una sedición popular
como muchas que París había conocido en los decenios precedentes. Al igual que el rey, la corte tampoco evaluaba los acontecimientos en su justa significación. Imagínate que el conde d'Artois creía aún posible acabar con los sediciosos y para ello contaba con 2 regimientos alemanes acantonados en Versalles. Dicen que el rey se acostó temprano esa noche, como lo hacía siempre, sin alterar para nada su rutina. Pero el duque que lo asistía lo despertó al día siguiente con la súplica de apersonarse de la situación, presentarse en la asamblea. Entonces se trata de una revuelta, dijo el rey profundamente contrariado. El duque replicó, no, majestad, es una revolución. Todo lo que sucede en la Revolución Francesa va a tener repercusión en el proceso de independencia de América Latina y, por supuesto, de Venezuela. Por supuesto, habría que tomar aquí en cuenta la participación de Miranda. Miranda es un hombre de muchísima resonancia que participó en la Revolución Francesa y que pues, fue uno de nuestros precursores. Un poco volviendo al tema de la toma de la Bastilla, hay que destacar que los reyes no vivían en París y que digamos que las oficinas administrativas del reino estaban en la ciudad, pero digamos que había un cierto ausentismo del rey a la vida de la ciudad de París y posiblemente poco enterado de la situación real. Vivían en la opulencia a espaldas del pueblo y esa situación a espaldas del pueblo significó, ¿verdad?, que perdieran ascendente en él y que se diera este proceso que además va a estar realmente alimentado por las ideas de los intelectuales del siglo XVIII, como son Voltaire, Rousseau, Robespierre, Montesquieu, que aportaron sus ideas y que se tomaron en cuenta en este proceso revolucionario. Muchos de ellos no lograron ver el estallido de la revolución, pero todos ellos dieron grandes aportes intelectuales para fundamentar el proceso revolucionario. Mientras Francia está pasando por lo que estamos conversando, que es la Revolución Francesa, Inglaterra está pasando por su revolución industrial, un proceso realmente diferente, pero que está plagado de las ideas de libertad, en el caso inglés de las libertades económicas y en el caso de Francia las libertades políticas que reclama un sector que es la burguesía y justicia social que reclaman los hombres del pueblo, quienes, digamos, pusieron su sangre al servicio de la revolución. Tú sabes, bueno, Felipe, que había muchos extranjeros en París en esos momentos y como testigos expresaron su impresión de estar viviendo momentos excepcionales. Una cosa que todos destacaban según las crónicas era la extraordinaria disciplina del pueblo francés, la cual reinó durante toda la jornada que llevó a la toma de la Bastilla. Uno de ellos, el ministro de Rusia, Simolin, escribió en su diario, la revolución se ha cumplido en Francia. Importante la lectura del embajador de Inglaterra, el duque de Dorset, familia de la reina, de insospechable simpatizar con los insurrectos, quien interpretó así los hechos en comunicación para su gobierno. Les digo, señores, que la más grande revolución de nuestros tiempos no costará, considerando la magnitud de los acontecimientos, sino la vida de unos cuantos hombres. A partir de esta fecha debemos considerar a Francia como un país libre, al rey como un monarca de poderes limitados y a la nobleza como reducida a nivel del resto de la nación. Nadie podría haberlo descrito mejor, así que esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.